Nada, mil disculpas por este inconveniente. Son las cuestiones lógicas de la conectividad. Bueno, ahora sí damos formal inicio a estos encuentros que, que tenemos el gusto de organizar desde la sección Derecho de la Integración. Eh, Muchísimas gracias a todos por la alta convocatoria que tenemos y por los disertantes de lujo que nos van a acompañar a lo largo de estos 4 encuentros. Sin más, vamos a ceder la palabra a la directora, la señora directora de la sección Derecho de la Integración, la doctora Silvina Barón Noll, quien nos dará inicio formal a este primer encuentro. Silvina, adelante. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Ahora sí, también formalmente vamos saludando a cada uno de los participantes que nos acompañan, a los distinguidos expositores que hoy estarán presentes para abordar específicamente el primero de 4 encuentros que desde la sección Derecho de la Integración de la Asociación Argentina de Derecho Internacional hemos convocado. Y hemos convocado estos encuentros para celebrar precisamente al Mercosur con sus 30 años de vida. La verdad que hace un momento pensaba que siempre uno asocia la palabra celebración a un festejo. Y como la vida misma, no todo es festejo. A veces uno celebra con fuertes dificultades, con marcadas crisis, y creo que este es el momento y el contexto en que estamos celebrando al Mercosur. Me parece que todos vamos a acordar que estamos en una situación verdaderamente compleja del bloque, difícil en diversos aspectos, pero sobre todo en el aspecto de base, en el aspecto político. Las diferencias ideológicas que se presentan en el bloque tensionan al bloque. Y la verdad que ante esta situación, lejos de caer, yo siento que debemos redoblar los esfuerzos. Debemos redoblar los esfuerzos desde los espacios académicos y científicos del cual todos nosotros formamos parte, por supuesto, redoblando también y acompañando los esfuerzos que hacen todos los que construyen un Mercosur real, ciudadanos, empresarios, operadores, técnicos, en las distintas áreas. Son muchos los temas que uno puede abordar con motivo de 30 años de vida, porque el Mercosur ha ido mucho más que en la búsqueda de un objetivo económico, que si bien todos sabemos el máximo objetivo buscado, la construcción de un mercado común, no ha sido cumplido. Pero estamos, desde el punto de vista de los objetivos económicos, en una instancia del camino que también todos conocemos, una unión aduanera imperfecta. Sin embargo, el Mercosur ha cobijado otros objetivos, además de los económicos, que permiten que trabajemos en pos del desarrollo económico, que por cierto está tan diezmado en nuestros pueblos, en nuestros estados, con justicia social. Esto nos permite tener una mirada amplia, comprensiva, de lo que pretendemos con este camino de la integración. Estamos convencidos desde la sección Derecho de la Integración que la integración es buena para los estados, que la integración es buena para las personas. Lo hacemos, por supuesto, desde una mirada y perspectiva humanista. Pero, insisto, tenemos que redoblar los esfuerzos desde estos espacios. Y ADI, la Asociación Argentina de Derecho Internacional, a través de la sección que tengo el honor, por cierto, de conducir, acompañado con todo el equipo que me acompañan, desde la secretaria, desde los vocales y desde todos los asistentes, estamos en esta línea de trabajo. Por eso, para poder profundizarlo, hemos elegido 4 ejes temáticos. 4 ejes temáticos para poder en cada encuentro dedicarnos a desarrollar un poco más en profundidad cada uno de los temas.
La verdad que tenemos, yo les diría, tantísimos aspectos para abordar, muchos de ellos van a ser tratados en los distintos encuentros. Todo el tema relativo a la flexibilización del bloque, su relacionamiento externo, la situación de algunos de los estados que se encuentran suspendidos por incumplimiento de los compromisos democráticos, la debilidad institucional que tiene el bloque, tema que hoy nos convoca, particularmente la situación que hace a la conformación política del Parlasur. Para eso nos acompaña Cristian Jiménez Corte. Todo el tema de la suspensión de las elecciones, que era todo un avance en la conformación democrática del bloque. También vamos a abordar el tema hoy de la función jurisdiccional. Tenemos y nos acompaña Juan Manuel Rivero Godoy, secretario del Tribunal Permanente de Revisión, para poner en foco ese asunto. Y por supuesto, para seguir abordando estos aspectos institucionales, nos acompaña un querido profesor, amigo, por cierto, que va a estar encargado de dar estos aspectos generales que hacen al sistema institucional, que es el doctor Alejandro Perotti. Yo no quiero robar más tiempo, son todos ellos los protagonistas y después nos quedará un muy buen espacio para las preguntas y el debate. Solo un detalle antes de volverle a dar la palabra a Sebastián. Recuerden que las preguntas las pueden formalizar por el chat, pueden hacerlo al chat general o al particular del moderador, al de Georgina como secretaria de la sección o a mi chat. Sí les pido que reservemos el espacio de preguntas para el debate con posterioridad a la conclusión de los tres expositores. Muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Sebastián, tienes la palabra. Seba, tienes la palabra. Tenés que desactivar tu micrófono. Así presentás al primer expositor. Bien, bueno, como bien dijo Silvina, van a ser 15 minutos las exposiciones a cada uno. Y vamos a comenzar primero por Alejandro Perotti. Alejandro Perotti es abogado, máster en Derecho Comunitario y doctor en Derecho, ex consultor jurídico de la Secretaría del Mercosur, profesor de Derecho de la Integración en la Universidad Austral y otras universidades nacionales y extranjeras. Autor de libros y artículos de doctrina, miembro del número del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros y miembro correspondiente del Instituto dos Abogados Brasileiros de Río de Janeiro. Integrante del estudio Alá y Torres Virizuela. Abogados. Él nos va a hablar sobre 30 años de institucionalidad en el Mercosur. Parecen menos. Alejandro, tienes la palabra. Muchas gracias, Sebastián, y muchísimas gracias, querida amiga Silvina, colega y amiga. Gracias, Roberto, por esta invitación institucional de la ADI. Nuevamente, para charlar con ustedes de un tema que debemos reflexionar en estos 30 años, que es la institucionalidad que hemos logrado o no logrado en el Mercosur. ¿Y qué hemos alcanzado en estos 30 años? En primer lugar, se observa una falla geológica, y lo uso metafóricamente hablando, una especie de cañón del Colorado entre las pretensiones de integración contenidas en el Tratado de Asunción y la dotación institucional que ha proliferado en el bloque. Puede decirse que existe un marcado divorcio entre la etapa del proceso que pretendemos alcanzar y la estructura institucional encargada para administrar y gestionar esta etapa, que es la Unión Aduanera Imperfecta. Institucionalidad que es débil y monopólica en la defensa del interés nacional. Más aún, no solo lo que la red institucional construida es insuficiente para el grado actual de integración, sino que además ha habido retrocesos, lo cual es peor. La institucionalidad instaurada está marcada por una obscena, insisto, obscena concentración de poder en funcionarios de los estados, que ha generado un intergubernamentalismo que se ha vuelto amorfo, deficitario, desorganizado, poco eficiente, escaso de efectividad y sumamente costoso en términos de dólares, pesos reales, etc. Ello ha provocado una absoluta subordinación de todos los temas de la agenda regional a la voluntad de los estados. Cualquier medida, por mínima que sea, por mínimo impacto que ella tenga, requiere el voto afirmativo de 4 estados. La etapa actual del proceso requiere un sacrificio sustantivo de competencias soberanas nacionales,
cosa que parecería ser los estados no están dispuestos a soportar. No existe en el Mercosur ámbito institucional alguno donde se decida en clave regional. Sin embargo, existe a la vez una inflación institucional con más de 280 foros. Esta inflación institucional podríamos descalificarla como poco estructurada y organizada, con carencia de agendas activas y permanentes, pues las agendas se mueven cada 3 o 4 meses. Asimismo, se ha depositado una excesiva esperanza en la diplomacia presidencial, que provoca descalabros cuando los presidentes no se hablan, como actualmente sucede con los presidentes de los países más grandes. Se sigue apostando a un para nada creíble sistema de votación en el cual todos los países, sin reparar en su tamaño, tienen el mismo peso decisorio. Mantenemos un arcaico, inservible, retrógrado e ineficiente sistema de vigencia de normas, que posibilita la falta de entrada en vigor de centenares de disposiciones. Ahora con nombre y apellidos, para hablar de cada una de las instituciones. El Consejo Mercado Común ha demostrado una creciente prescindencia manifiesta con relación al proceso de integración, a diferencia de lo que sucede con la Unión Europea y su Consejo. Ello puede estar potenciado por el hecho de que, a diferencia de la Unión Europea, hay ministros de primera, que son los que se sientan en el CMC, Economía y Relaciones Exteriores, y ministros de segunda, el resto de las reuniones ministeriales. El hecho de decidir cada 6 meses hace ineficaz al órgano. Con el tiempo se ha reducido la duración de sus reuniones. Antes eran de 2 o 3 días, hoy son de 1 día, y a veces de medio día. Grupo Mercado Común. Al contrario de lo acontecido con el Consejo Mercado Común, ha visto amplificada de manera poco ordenada su agenda, al punto de existir ya los GMC A y B, y las reuniones de coordinadores, estructuras institucionales que no están previstas formalmente en la normativa. El Grupo Mercado Común condensa un gran poder de ejecución y una frondosa telaraña de órganos dependientes. Se caracteriza por un poder excesivamente concentrado en los funcionarios de las cancillerías, circunstancia que no ocurre en ningún otro proceso de integración a nivel mundial. Esto, además de concentrar el poder en un solo ministerio, quita protagonismo a los técnicos de otros ministerios, que son muchas veces los que deberían actuar en los temas específicos. Comisión de Comercio del Mercosur. Este órgano sí ha demostrado una interesante actividad, en buena medida, creemos, producto de su regularidad mensual de reuniones. Fue un adelanto fijar que sus reuniones sean siempre en Montevideo, independientemente del país que ejerce la presidencia pro tempore, previsto esto en la decisión 3303. El Parlamento del Mercosur. Si bien el reemplazo de la Comisión Parlamentaria por el Parlamento fue un claro avance hacia la democratización del bloque, con el tiempo hemos logrado un Parlamento que, por voluntad de los gobiernos e incapacidad del propio órgano, se va condenando el ostracismo, reduciendo de esta manera la legitimidad democrática del proceso. Ha sido verdaderamente ninguneado por las cancillerías. En primer lugar, por la falta de consideración de sus propuestas, en particular los proyectos de normas. El Parlamento ha enviado 4 proyectos de norma. Jamás ha recibido contestación del Consejo Mercado Común, cuando el artículo 4, inciso 13 del protocolo constitutivo obliga al Consejo Mercado Común cada 6 meses informar el estado de situación de los proyectos elevados por el Parlamento. También se demuestra ese ninguneo en la falta de visitas de las presidencias pro tempore al Parlamento del Mercosur, obligación que nace para los países de los artículos 4, 6 y 4, 7 del protocolo constitutivo. Falta de activación del mecanismo de consulta sobre los proyectos de norma. El artículo 4.2 del protocolo constitutivo obliga al Consejo Mercado Común a consultar al Parlamento sobre los proyectos de norma que requieran de ley en algún estado. Nunca ha sucedido. Falta de impulso de las elecciones directas y decidida política de algunas cancillerías para cancelar dichas elecciones, lo cual se formalizó en la declaración y en el protocolo modificatorio del año 2019. La primera, eso sí hay que decirlo, en una situación absolutamente excepcional, declarada inconstitucional en un fallo lapidario por la Cámara Nacional Electoral en el año 2019. A su vez, en Argentina, hay que decir la situación en los países. En Argentina, la no elección en el año 2019. En Brasil y Uruguay, el no avance de los proyectos de ley sobre elección directa. Y en Paraguay, lamentablemente, la aprobación del protocolo modificatorio del protocolo constitutivo del Parlamento, que establece el no llamado a elecciones directas. Bien es cierto que este protocolo modificatorio no ha entrado en vigor, sino que entrará en vigor cuando todos los países lo ratifiquen. Algo a destacar ha sido que el año pasado la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores de Argentina ha rechazado la ley aprobatoria de este protocolo. O sea que por el momento las elecciones directas tendrán varios años más de vida, y eso esperemos que así suceda.
Otro elemento que ha sufrido el Parlamento es la falta de, y esto hay que remarcarlo, la falta de solidaridad institucional del Tribunal Permanente de Revisión cuando desestimó la opinión consultiva planteada por el Parlamento del Mercosur, atendiendo para hacerlo, para desestimar la opinión consultiva, argumentos de los Estados partes que no eran compatibles ni son compatibles con el procedimiento consultivo. Otro elemento negativo, la traslación de la grieta de la política nacional, sobre todo argentina y venezolana, al recinto de debate en las reuniones del Parlamento, lo cual ha quitado gran cantidad de horas de debate en temas regionales para debatirse en este ámbito en el Parlasur la grieta política que se vive en Argentina o en Venezuela. Y finalmente, la política contraria a la consolidación del Parlamento del Mercosur llevada a cabo por algunos partidos políticos, en especial tanto en Argentina como en Uruguay. El Foro Consultivo Económico y Social ha sido condenado a la mayor insignificancia posible, a pesar de que representa, ni más ni menos, las fuerzas vivas de la sociedad. Sus recomendaciones y sugerencias han caído casi invariablemente en el saco roto del autismo institucional del bloque. La Secretaría del Mercosur, llamada Secretaría Administrativa, por el protocolo de Europreto, a pesar de ser el primer órgano que no actúa desde una perspectiva nacional, sino regional, ha sido la institución que mayores retrocesos ha sufrido. Y esto puede dar gran confirmación de lo que estoy diciendo un querido amigo aquí presente, que fue su primer director de la Secretaría, que es Jorge Fernández Reyes. La Secretaría, cabe mencionar que otro elemento negativo que ha sufrido la Secretaría es que la incipiente transformación en Secretaría Técnica durante los 3 años, 2003-2006, ha sido lapidaria y escandalosamente abortada por las cancillerías, en más y en menos de todos los estados partes. Con el tiempo ha aumentado su staff funcionarial, pero proporcionalmente ha perdido densidad institucional e intervención en la agenda del bloque. El TPR, si bien tuvo un inicio prometedor, prontamente, por voluntad propia y cooperación externa, fue reduciendo drásticamente su importancia y trascendencia institucional. Es paradójico que el sistema jurisdiccional que tuvo mayor actividad en el periodo de Brasilia, en el cual funcionaban los tribunales ad hoc, comparándolo con la actuación del TPR durante el periodo de Olivos. El sistema jurisdiccional en general es, a nivel mundial y comparado, el que menos acceso otorga al particular, rayando la denegación de justicia regional, o lo que es lo mismo, afectando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. No puede dejar de recordarse la escandalosa imposición del primer secretario del tribunal por parte de las cancillerías, que mereció 2 decisiones jurisdiccionales del Tribunal Permanente de Revisión que fueron directa y palmariamente no acatadas por el Consejo Mercado Común. Lo mencionado, juntamente con la situación de precariedad económica del tribunal, provocó la no menos contundente y estrepitosa renuncia del magistrado paraguayo del tribunal en el año 2007. Visto en perspectiva, se observa que ha faltado pimienta comunitaria en la integración del tribunal, como así también la designación de personalidades que hayan desempeñado importantes funciones judiciales. Es decir, hubiera sido bueno que se designe en alguna oportunidad en el TPR algún ex juez de alguna Corte Suprema. El tribunal se ha contentado con la comodidad asuncena como viene de Asunción, que sucede, ¿no? Y ha omitido con ello salir a buscar a los operadores jurídicos que serán los que darán o no trabajo al tribunal. El tribunal se ha transformado en un órgano cómodo para los estados. En otras palabras, ha sido demasiado reverente con los países. La función de un tribunal regional, por esencia, no es contentar a los estados o ser condescendientes con ellos, sino simplemente aplicar la justicia, afecte a quien afecte. Ese es el motivo de su existencia. Pero no todo es, para no quedarnos solamente en la crítica, hagamos algunas propuestas. Dice en sus famosas memorias Jean Monnet, nada es posible sin las personas, pero nada es duradero sin las instituciones. Desde una perspectiva común, debemos crear ámbitos de autonomía para decisiones de una perspectiva regional. Eso implica integrar a algún órgano con algún peso político importante, conformado por miembros no subordinados a los gobiernos, que se encargue, entre otras funciones, de controlar el cumplimiento del ordenamiento del bloque, en particular en materia de libre circulación de mercaderías, protección de inversiones, ambiente y defensa de la competencia. El órgano debería estar integrado con miembros con significativa estatura política y técnica, y además dotarlo de un riguroso sistema de selección de funcionarios. Decía Monnet en relación a la Sociedad de las Naciones, poner en contacto a los gobiernos
hacer que cooperen las administraciones de los países parte de una buena intención, pero fracasa el primer choque de intereses si no existe el órgano político independiente capaz de adoptar un punto de vista y de llegar a una decisión. Y agregaba Monnet durante la conferencia del Plan Schuman. A Spirenburg le recordé que las formas de cooperación intergubernamental jamás habían conducido a nada. En lo que hace el Parlasur debería dotárselo de poder de codecisión, al menos en algunos ámbitos determinados, y transformarlo en verdadera caja de resonancia de las necesidades ciudadanas y democráticas. El sistema jurisdiccional necesita de cambios que den autonomía y mayor participación a los actores particulares, y a su vez se amplían las atribuciones del tribunal, garantizando así que el Estado de Derecho llegue de una vez por todas al bloque. Se debe aumentar la densidad política y técnica de los magistrados del tribunal, como así también tratar el proyecto de protocolo constitutivo de la Corte de Justicia del Mercosur, que el Parlamento en el 2010 dirigió al Consejo Mercado Común. Desde una perspectiva estatal, es aconsejable conformar una reducida burocracia en Montevideo, al estilo de Coreper en la Unión Europea, con representantes de todos los ministerios, no solamente de las cancillerías, para evitar que los temas avancen cada 4 meses, como sucede actualmente. Debe haber un mayor involucramiento de los niveles políticos superiores, es decir, de los ministros, y que todos los ministros tengan igualdad jurídica e institucional en el ámbito del Mercosur, y a su vez hacer reuniones más regulares, cada 2 meses. Es imprescindible que al menos para algunos asuntos se revise el sistema de votación, que tenga en cuenta el tamaño de los países, pero que al mismo tiempo asegure que un solo Estado no puede imponer su decisión. Decía Jean Monnet, el veto es la causa profunda y al mismo tiempo el símbolo de la impotencia para superar los egoísmos nacionales. Pero el veto, continúa Jean Monnet, no es sino la expresión de bloqueos más profundos y generalmente inconfesos. El sistema de vigencia de normas debe inexorablemente ser modificado, aceptando la aplicación inmediata, para lo cual existe base constitucional en los 4 estados partes. Y finalmente concluyo de vuelta con el multicitado Jean Monnet, cuando decía, cuando se ha decidido el objetivo que se quiere alcanzar, hay que actuar sin hipótesis sobre los riesgos de no lograrlo. No podemos decir que una cosa es imposible mientras no la hayamos intentado. Muchísimas gracias. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias por tus reflexiones, por el tiempo que has respetado tan estrictamente. Y solamente me quedo con una idea para reforzar antes de que Sebastián presente al siguiente expositor. Qué bien nos viene cuando tenemos experiencias comparadas, y en esas experiencias comparadas, sin ningún ánimo de traspolar, yo diría irreflexivamente, principios, pautas, instituciones, aprender de ellas. Podemos obviamente incurrir en los propios errores, pero seamos vivos y no caigamos en los que otros antes que nosotros cometieron. Y más bien tomemos todas aquellas cosas buenas que nos impulsan a hacer un bloque en serio. Muchísimas gracias, Alejandro. Sebastián, tienes la palabra. Perfecto, Silvina, muchísimas gracias por el pase. A continuación nos va a hablar el doctor Juan Manuel Rivero Godoy. Es catedrático del Derecho Internacional de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Hort de Uruguay. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UDELAR. Es máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en UOG Madrid, diplomado en arbitraje de la Universidad Austral y diplomado en Contratos y Litigios Internacionales de la Universidad Austral. Nos va a hablar sobre la contribución del sistema de solución de controversias al proceso de integración, perspectivas. Juan Manuel, adelante, por favor. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, gracias a Silvina, gracias a la institución por haberme invitado a participar. Creo que siempre lo he dicho, si bien hoy me toca ocupar, bueno, por esas cuestiones de la vida, la Secretaría del Tribunal, de hace 14 años soy académico, o sea, no puedo ocultar mi amor a la academia y al ejercicio de la profesión. Bueno, después de escuchar a Alejandro, que ya lo he escuchado en algunas oportunidades, me allana el camino en algunas cosas y en otras me pone en brete.
me pone en el brete de tener tratar de decir cuáles son las contribuciones, o bueno, cuál es, por lo menos desde mi rol de secretario, la contribución del Tribunal Permanente de Revisión. A ver, creo que a nadie escapa la lógica de que bueno, los sistemas de integración en general obedecen en su génesis, ¿verdad?, a variados intereses. Generalmente inician como económicos, comerciales, etc., pero luego empiezan a mutar y ahí comienzan a aparecer, bueno, desafíos que van desde el punto de vista más cultural, social, humanísticos, etcétera, etcétera. Y por otro lado también los sistemas de integración experimentan cambios y avances. Creo que Alejandro en eso fue bastante claro. Eso va a depender de varias causales, de los flujos económicos, la fuerza mayor, como puede ser el COVID, que de alguna manera genera una especie de estancamiento, o profundiza quizás algunas cuestiones, para bien o para mal, cambios institucionales políticos al interior de los estados, pérdida de interés, nuevas asociaciones, bueno, puede hablarse acá de los reiterados incumplimientos, etcétera, etcétera. Sí, son muchas las causas. Las razones en sí son, como les digo, innumerables. Ahora bien, sin dudas también que el tipo de asociación de la que se trate, bueno, va a marcar un poco el grado de profundización y también de las mutaciones requeridas al interior del sistema. Esto último también va a depender de la intensidad de sus actores, de la participación de las poblaciones, del nivel de cumplimiento de los tratados, de la armonización legislativa, los acuerdos en diferentes materias o sectores, etcétera, etcétera. En ese sentido, el fortalecimiento institucional como objetivo para lograr otros proyectos, o cumplir básicamente el Tratado de Asunción, bien puede ser útil, pero puede ser de difícil concreción si no se cumplen esos objetivos trazados en la letra de los tratados. Es decir, no estoy descubriendo nada con esto. Además, la fortaleza institucional también va a entenderse desde lo global del sistema o en sus diversas partes. Sin embargo, está claro que puede ahí hacer falta una pieza que amalgame justamente todas estas partes para lograr esa cohesión y unidad. Y en ese sentido a veces no siempre está bien claro cuál es la contribución que puede hacer, o la importancia, mejor dicho, que tiene tener un sistema de solución de controversias, y yo destaco en este primer punto la existencia del Tribunal Permanente de Revisión, luego de 30 años. Es un punto que por lo menos lo debo considerar como favorable, la existencia, es decir, que está entre nosotros. Y además, que pueda brindar justamente como objetivo garantías para todos los que son partes de este fenómeno, ¿verdad?, de la integración. Ahora bien, esto implica también abrir un poco el abanico, ¿verdad? No solo a los estados, sino que también comiencen a participar luego de 30 años, y remarco un poco ese periodo de tiempo, la participación de otros agentes, es decir, empresas, particulares, ONG, universidades. Quizás un sistema de disputas que funcione con mayor continuidad, y recalco justamente esta palabra, la continuidad, pueda ser justamente esa pieza que unifique al resto de sus partes. Claro que no se puede tampoco pasar por alto la voluntad de los actores, es decir, que juega un rol, diría, proporcionalmente directo para que eso se materialice, más en un sistema donde los estados son los que, bueno, de alguna manera determinan las velocidades, ¿verdad? El Protocolo de Olivos justamente ha supuesto una piedra angular para que el bloque cuente con un sistema permanente de resolución de conflictos en caso de disputas entre sus miembros, y recalco, únicamente los estados. Olivos ha instaurado un sistema de arbitraje para todo el mundo que ya lo conoce, y supone un mecanismo terminado, pero que requiere también de actualizaciones, ¿sí? Un desafío que es constante de caras no solo a la cuestión comercial, sino a otras eventuales cuestiones, y también a eventuales asociaciones, lo cual plantea obviamente un horizonte de desafío y de poner sobre la mesa justamente algunas transformaciones necesarias,
y creo que sin dudas ese va a ser quizás el aporte, o por lo menos sin dudas contribuir con algunas cuestiones que puedan ayudar a agilizar esto, que es lo que desde la Secretaría uno podría hacer con el equipo de trabajo, es decir, brindar algún ayornamiento a, no sé, al reglamento de olivos, al tema de las opiniones consultivas, y quizás crear algún otro tipo de funciones que hoy podría dar desde la Secretaría con cuestiones de arbitraje o mediación, otras tantas herramientas más que pueden ser utilizadas. Ahora bien, simplemente para que vean un poco el estado de situación jurídica, y ya Alejandro algo mencionó. Bajo los tribunales ad hoc de Brasilia, por ejemplo, hemos tenido que se han dictado 10 laudos, ¿sí? Que el protocolo de Brasilia anterior a Olivos sobre solución de disputas. Y se han emitido 5 aclaraciones. Bajo el protocolo de Olivos hemos tenido 2 laudos a través de los tribunales ad hoc, 6 a través del TPR, y hemos tenido 3 opiniones consultivas. Sin dudas que si uno analiza este esquema, quizás no es lo deseado, no es lo más querido si uno hace justamente un análisis de derecho comparado con otros tribunales. Y sin dudas, creo que ese es el gran desafío que tiene la institución, y remarco también con las vicisitudes que Alejandro marcó a nivel político, y que lamentablemente el tribunal no es ajeno. Ahora, esto creo que, como bien también se mencionó, no puede ser un obstáculo o no puede ser una justificación para no contribuir al desarrollo. Y es más, justamente hemos terminado hace poco un proyecto desde la Secretaría para remitir a los estados a los efectos de que se pueda desde la Secretaría quizás, bueno, generar esa idea de poder abrir un poco el abanico del tribunal, es decir, se hace necesario que participen otros actores, sobre todo aquellos que aplican derecho Mercosur en el día a día. Entonces, eso creo que puede ayudar por lo menos para tratar de salir de esta quizás monotonía. El Tribunal Permanente de Revisión desde el año pasado participa en algunas actividades con otros centros de arbitraje a nivel internacional. Y en el intercambio de experiencias se hace raro, sin dudas, exhibir el hecho de que hace 8 años que el tribunal no tiene un laudo, lo cual marca una tendencia que, bueno, es llamativa. Entonces creo que desde ese punto de vista los esfuerzos, y obviamente cada secretario le dará su impronta a la Secretaría del Tribunal, es justamente tratar de brindar algunas ideas como para poder, ya que tenemos la infraestructura, ya que tenemos la ubicación, ya que tenemos un know-how, ¿por qué no abrir un poco los servicios de la Secretaría del Tribunal para que justamente se puedan dar arbitrajes entre privados, por lo menos brindar un servicio para las empresas, a otras sedes de arbitraje, servicios de mediación inclusive, ayornar el reglamento de Olivos, que si uno hace una comparación del reglamento de Olivos con reglamentos de arbitraje, requiere de un ayornamiento, faltan herramientas como para dilucidar y brindar de mejor manera el arbitraje, ¿sí? Y también sin dudas en eso va un poco quizás, y viene a colación con la actividad que habíamos hecho hace un tiempo atrás sobre opiniones consultivas, quizás brindar la posibilidad de que las opiniones consultivas sean más, de alguna manera, flexibilizadas, es decir, que no tenga que depender la presentación de una opinión consultiva de las Supremas Cortes de cada país, sino que puedan incluso los particulares en un procedimiento presentarlas directamente al tribunal. Creo que eso podría dar un avance bastante significativo. Y no me meto en el tema de la obligatoriedad, sino quizás yo iría más al lado de la continuidad, a poder tratar de generar un flujo de este tipo de instrumentos para que se utilicen en el día a día. Creo que por lo menos hay que empezar por algo. Y siempre vuelvo a lo mismo, es también un poco difícil pasar una barrera en la cual, creo que como se ha mencionado hoy y ha quedado bastante claro, son los estados los que tienen el control. Entonces creo que buscar un mecanismo intermedio puede ser una solución para avanzar, sin duda, ¿no? No para retroceder.
creo que, como se mencionó anteriormente también, un sistema de controversias, y lo dice además el propio protocolo de Olivos, ¿verdad? Aspira a la interpretación, a la aplicación del derecho Mercosur, a garantizar y a generar un sistema de seguridad jurídica. Entonces creo que los estados han estado de acuerdo en esa idea. Creo que lo que está faltando es darle un poco de practicidad. Yo creo que por lo menos con estas ideas que vamos a presentar en la próxima presidencia pro tempore, cuestión que yo en algún momento en la cumbre de presidentes de diciembre dejé por asentado en la cumbre, de que era necesario quizás ayornarnos y abrir un poco el horizonte a futuro, de que creo que es hora de poder avanzar en este punto, se hace necesario, yo creo, y nadie puede sentirse enojado o ofendido por el tema, creo que al contrario, es un tema que se hace necesario después de 30 años, recalco. Entonces creo que se puede utilizar la Secretaría del Tribunal sin afectar lo que es Olivos y lo que es el arbitraje entre estados, pero para facilitar también que los particulares puedan de alguna manera tener en el Mercosur un centro de referencia donde solucionar disputas. Eso de alguna manera va a dar las pautas de cómo podría funcionar una eventual apertura a particulares, pero ahí ya hay una barrera que es difícil de superar si no hay un consenso entre los que realmente podrían facilitar justamente esta labor. Así que para ir redondeando, creo que recalco como ideas principales es que dentro de todo hay un sistema de controversias, existe, está, yo diría que está casi consolidado, pero requiere de ajustes, requiere de enfrentar los desafíos que se vienen a futuro. Creo que es un momento para un debate. Como muchas veces se dice, los momentos de crisis o de inestabilidades pueden ayudar también a encontrar nuevas herramientas, pero sin dudas que hay que tener un poco de visión y horizonte y poder brindar las garantías que un sistema de controversias tiene en su génesis. Es decir, si uno va al protocolo de Olivos, está dicho a texto expreso, o sea, la voluntad es manifiesta, es clara. Entonces creo que acá lo que falta, me parece, es un poco más de practicidad y dar ese paso para poder, amalgamar y disminuir un poco esas críticas que hoy Alejandro dijo, y que creo que también cuando hicimos la actividad de opinión consultiva, los operadores dejaron en manifiesto la necesidad de que esto tiene que tener una modificación donde uno pueda encontrar justamente en un tribunal esas garantías, y sin dudas para el operador diario, del día a día, de aquel que tiene que llevar una mercadería o aquel que tiene que hacer una reválida, no sé, universitaria, pueda encontrar una opinión que el propio protocolo de Olivos habilita TPR para hacer. Entonces creo que eso puede de alguna manera ayudar a que se dé una mecánica natural, ¿sí? de alguna manera. Yo con esto cierro, agradezco nuevamente la invitación y quedo por acá para preguntas, consultas, dudas, y quedo a las órdenes por acá. Muchas gracias, Silvina, gracias, Sebastián. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por tus reflexiones. Me quedaba pensando cuando en torno al sistema de solución de controversias decías, nos encontramos con un sistema dentro de todos estos aspectos que se han señalado, consolidado. De todas formas, simplemente dejo abierta como reflexión, consolidado no es definitivo, consolidado no implica irrevisable, consolidado... Exactamente, nos apela... Justamente va por ahí la idea, de decir, consolidado en el sentido de decir, hay un sistema de controversias, pero no puede ser definitivo. O sea, es decir, este es el punto de partida hacia adelante. Exacto. Por eso quería remarcar esa idea, es decir, con todo el panorama que hasta ahora venimos escuchando, primero con Alejandro, particularmente ahora contigo, respecto del sistema de solución de controversias, si bien por momentos nos desalienta, no nos puede dejar, vuelvo al punto de inicio, inactivos y debe activarnos a repensar todo esto. Bueno, Sebastián, muchas gracias, Juan Manuel. Te cedo la palabra para presentar al siguiente expositor. Perfecto, Silvina, muchísimas gracias. A continuación va a tener la palabra el doctor Cristian Jiménez Corte. Es abogado y doctor en Derecho. Ha realizado estudios de posgrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en 1997
en 1998, y en el Max Planck Institute para el Derecho Internacional Privado y Comparado, en 1998. Y estudios postdoctorados en la Universidad de Columbia en el periodo 2012-2013. Actualmente se desempeña como abogado litigante entre los tribunales administrativos de las Naciones Unidas, el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo y como asesor de parlamentarios del Parlasur. Nos va a hablar sobre el Parlasur, un parlamento internacional ante un tribunal nacional. Cristian, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Argentina de Derecho Internacional y a la sección de Derecho de la Integración por la invitación, en particular a Silvina Barognol y a Roberto Vicario, muchas gracias. Y muchísimas gracias a los colegas que me precedieron en este panel, y también a la audiencia, a los oyentes y a algunos amigos que estoy viendo ahí del otro lado de la pantalla. Buenas tardes a todos. Bueno, dentro del tema de este panel, que es la estructura institucional del Mercosur, me gustaría desarrollar algunos aspectos sobre una institución fundamental del Mercosur, que es el Parlamento del Mercosur, o el Parlasur. El Parlamento, y Parlamento es una palabra que de entrada denota o tiene una connotación positiva. Refiere a debate, intercambio de ideas, democracia. No vamos a analizar todos los aspectos relacionados con el Parlasur, algunos de ellos ya los ha presentado muy bien nuestro colega amigo Alejandro Perotti, sino que vamos a vincularnos, o vamos a focalizarnos en algunos temas un poco más concretos, como es la relación, la tensión, ¿sí?, entre un parlamento internacional y un tribunal nacional, ¿sí? ¿Qué está pasando entre un parlamento internacional y los tribunales nacionales? Acá tenemos una linda antítesis, ¿sí?, para discutir algunos de estos problemas. Muy bien, como ustedes saben, en el 2015 se firmó y se ratificó el protocolo constitutivo del Parlasur, que creó el Parlasur, y el mismo es un tratado de derecho internacional que fue ratificado por los países del Mercosur, siguiendo cada uno sus procedimientos internos, ¿sí? Entre las variadas disposiciones que tiene el protocolo constitutivo del Parlasur, establece la elección directa de los parlamentarios. Elecciones directas por voto popular de nuestros representantes ante un parlamento no nacional, sino internacional. Y esto de por sí ya es revolucionario. ¿Por qué? Porque hay poquísimas instituciones internacionales que son al mismo tiempo democráticas. La inmensa mayoría de las instituciones internacionales están compuestas por técnicos no electos, ¿sí?, por técnicos nombrados por poderes ejecutivos en general. La mayoría de las instituciones internacionales son tecnocráticas, no democráticas. Muy bien, en 2015, y establece la elección directa de parlamentarios del Parlasur. En octubre de 2015 se realizan las elecciones en Argentina y elegimos a nuestros representantes en el Parlasur, ante un congreso, un parlamento internacional. Entonces, en un país en donde estamos frustrados, en un país donde parece que los argentinos hacemos todo mal, donde parece que no hay salida, como en muchas otras ocasiones en el ámbito del derecho internacional, parece que estábamos haciendo las cosas bien. Estábamos creando una institución internacional
y democrática, una institución internacional y legítima, Pero parece que era demasiado bueno para durar, ¿sí? Parece que los argentinos no soportamos hacer las cosas bien. Parece que los argentinos como que rechazamos la felicidad, ¿sí? Tenemos un problema ahí cuando estamos bien, esto no puede ser. Entonces, en el año 2019, como esto era demasiado bueno para ser verdad, los cancilleres de los estados partes del Mercosur suscribieron la declaración conjunta relativa al funcionamiento del Parlasur y decidieron suspender la elección de los parlamentarios del Parlasur a través del voto directo, universal y secreto. Luego, por un decreto, el anterior presidente Macri, de alguna forma implícitamente, internaliza esta declaración y simplemente no convoca a elecciones. Cuando el decreto convocaba a elecciones para senadores y diputados, simplemente omite la convocatoria a los parlamentarios del Palacio, a las elecciones de parlamentarios del Palacio. Y acá yo estoy muy contento de estar entre especialistas en derecho internacional, especialistas en derecho de la integración, especialistas en derecho constitucional, porque yo tengo una duda. ¿Puede un decreto derogar una ley? ¿Puede un decreto derogar una ley en materia electoral? Si ustedes quieren, ¿puede un decreto derogar un tratado? Cuando yo pienso en mis clases de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, acá en Santa Fe, yo pienso en mis profesores y me parece que no. Parece que un decreto no puede derogar una ley. Sin embargo, una sentencia de primera instancia de la justicia federal dijo que sí, que un decreto sí puede derogar una ley. Ante la suspensión del llamado a elecciones a través de un decreto, una serie de parlamentarios y también algunas organizaciones, por ejemplo el Partido Justicialista, presentaron un amparo ante la justicia pidiendo que se declare inconstitucional el decreto que no convoca elecciones y la declaración de suspensión de las elecciones. Entonces acá tenemos este choque entre un parlamento y un tribunal, un parlamento internacional, un tribunal nacional. ¿Qué dijo la sentencia de primera instancia en 2019? Dijo que, trayendo a colación otro tratado, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, dijo que el artículo 57 de la Convención de Viena permite la suspensión total o parcial de un tratado internacional si hay acuerdo entre los Estados partes. Y la postura del gobierno en ese momento fue la de que la suspensión de las elecciones y la suspensión parcial del protocolo constitutivo del Parlasur tenía por fin abstenerse de realizar actos en virtud de los cuales se frustre el fin del tratado, del protocolo, ¿sí? Según el gobierno, parecería ser que la elección directa de parlamentarios por parte de Argentina, que es una obligación, conspiraría contra el fin del tratado y del protocolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Argentina hubiese sido uno de los únicos países con elecciones directas, mientras que los otros países no tenían elecciones directas. Entonces, esto, que un solo país tenga elecciones directas mientras los otros no, conspiraría contra el fin del protocolo constitutivo. Entonces, que había que esperar que todos los países tengan elecciones directas de parlamentarios del Mercosur para no frustrar el objeto, ¿sí? Esto me hace acordar a, por ejemplo, si tenemos un auto que tiene dos ruedas que andan bien, que en ese momento era Argentina y Paraguay, que tenían elecciones directas, y tiene dos ruedas pinchadas nuestro auto, que en ese momento, y ahora también, son Brasil y Uruguay, que no tenían todavía elecciones directas, ¿sí?
Entonces, en lugar de cambiar las ruedas pinchadas y poner otras nuevas, ¿qué hicimos? Pinchamos las 2 ruedas que andaban bien, a la espera de luego tener 4 ruedas, ¿sí? Y finalmente, la sentencia de primera instancia dijo que, y esto es textual, dijo que, si bien resta la ratificación por parte del Congreso de la Nación, el protocolo adicional de suspensión del tratado es un tratado internacional y como tal goza de jerarquía superior a las leyes. Es decir, un protocolo adicional, un tratado que aún no había sido ratificado por el Congreso Nacional, sin perjuicio de ello, eso era un tratado y tenía jerarquía superior a la ley. Esto lo dice textual la sentencia de primera instancia. Finalmente termina avalando el decreto, lo declara constitucional. Gracias a Dios hay segunda instancia, Argentina y electoral, ¿sí? La Cámara Nacional Electoral finalmente revoca la sentencia en primera instancia, declara inconstitucional el decreto de suspensión. Entre los argumentos de la Cámara Nacional Electoral, la Cámara recuerda, ¿sí? Recuerda el papel central que en materia de tratados internacionales tiene el artículo 27 de la Constitución Nacional, que establece que los tratados deben estar en conformidad con el derecho público interno, ¿sí? Interno. Y dice, obsérvese en este sentido que se pretende hacer valer una declaración por sobre una ley sancionada por el Congreso Nacional. Resulta manifiesto que una declaración como la aquí invocada no es un tratado, ni tampoco un protocolo complementario modificatorio que integre un tratado, y por lo tanto tiene jerarquía inferior. En virtud de lo manifestado precedentemente, la mencionada declaración de los cancilleres es inaplicable en el ordenamiento jurídico interno como consecuencia de encontrarse plenamente vigente el protocolo constitutivo del Mercosur, así también como la ley argentina que implementaba dicho tratado, ¿sí? Y concluye la Cámara Nacional Electoral diciendo que el pueblo es la fuente originaria de la soberanía. El pueblo es la fuente originaria de la soberanía, de tal modo que el sufragio es la base de la organización del poder y el derecho que tienen los ciudadanos de formar parte del cuerpo electoral y a través de este constituir directa o indirectamente a las autoridades de la nación. Pero la parte triste de esta historia es que el actual gobierno del presidente Fernández, cuyo partido, el Partido Justicialista, fue actor demandante, presentó el recurso de amparo de primera instancia y que siempre se proclamó partidario de la integración regional, el presidente actual hubiese podido convocar a elecciones con un decreto de una sola línea, convócase a elecciones de los parlamentarios del Mercosur, y toda esta historia se terminaba perfectamente, con una línea de un decreto. Sin embargo, no lo hizo, porque las elecciones que tenemos ahora en octubre son para senadores, diputados, pero no para parlamentarios del Parlasur, con lo que tenemos otro decreto inconstitucional desde mi punto de vista. Y quiero concluir de nuevo volviendo a este párrafo de la Cámara Nacional Electoral, que se refiere al derecho, pero también se refiere a la política. El pueblo es la fuente originaria de la soberanía, el sufragio es la base de la organización del poder, y el derecho que tienen los ciudadanos de formar parte del cuerpo electoral y a través de este constituir directa o indirectamente a las autoridades, ¿sí? En un momento en que estamos sufriendo en carne propia los problemas transnacionales, la pandemia es un problema transnacional, y donde las organizaciones internacionales
no están solucionando estos problemas. No los están solucionando. La pandemia es un reflejo del fracaso de las organizaciones internacionales. ¿Por qué las organizaciones internacionales no los resuelven estos problemas? Por muchísimas razones, pero básicamente por la falta de legitimidad democrática de las organizaciones internacionales. ¿Ustedes votaron al director general de la Organización Mundial de la Salud? No lo votaron. Entonces, lo que necesitamos para resolver estos problemas internacionales son instituciones internacionales, pero instituciones internacionales legítimas. El Parlasur estaba mostrando el camino, y desde mi punto de vista lo va a terminar mostrando, ¿sí? Porque si pienso en las clases de Derecho Constitucional que me dio Rosati en las clases de la Facultad de Derecho Santa Fe, o pienso en las clases de contrato que me dio Lorenzetti en la Facultad de Derecho Santa Fe, estos profesores, ahora jueces de la Corte Suprema, siempre se mostraron a favor, por supuesto, de la integración del derecho internacional y de la Constitución. Entonces, yo creo definitivamente que la Corte Suprema va a convalidar el fallo de Cámara y que muy pronto vamos a tener otra vez un Parlasur que va a tener las condiciones necesarias para tratar de crecer y de florecer. Muchas gracias. Cristian, muchas gracias por tus reflexiones, por traernos un tema de tantísima actualidad en torno a un órgano tan importante como lo que acontece en el ámbito de solución de controversias, en lo que acontece respecto al Parlasur, órgano de representación de los pueblos. Un franco retroceso el que hemos vivido, un fuerte debilitamiento institucional, pero una aspiración a que recobren la legitimidad con la que nacieron y con la vocación para los que han nacido y han sido llamados, en realidad. Desnaturalizamos las instituciones cuando las achicamos, como cuando las desvirtuamos, cuando no cumplen la función más propia. Apelamos desde este espacio, concretamente, a que estas importantes instituciones, que fueron señales hacia adentro del Mercosur, como ad extra del Mercosur, recobren la función más propia. Es vital para un buen proceso de integración. Es vital que un esquema institucional no solo contenga estos procesos, sino que tenga el desafío de impulsar y alentar estos procesos, brindando obviamente todas las seguridades jurídicas para las que está llamado a cumplir un ordenamiento institucional y el derecho como un instrumento y un efectivo factor de integración. Muchísimas gracias a los tres expositores y ahora sí, Seba, creo que podemos dar lugar a las primeras preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Silvina. Felicitaciones a los tres expositores por la aguda mirada sobre el Mercosur y también por lo impecable que estuvieron los tres en respetar el tiempo asignado. Así que excelente y felicitaciones. A continuación daremos inicio a las preguntas que han ido enviando al chat y les recordamos que aquellos que quieran participar les solicitamos que levanten las manos. Así podemos ordenar los intercambios. Estamos abiertos a las preguntas que han ido llegando. Bien. Seba, Yo, no sé si ya tenés una, si no yo tengo una para formular. Dale, respeto a la señora directora, así que adelante con su primera pregunta. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta está en este momento dirigida a Alejandro Perotti. Si Alejandro, vos pudieras referirnos algo más acerca de estos 4 proyectos que comentaste, fueron enviados, digamos, 4 proyectos de normas enviados desde el Parlasur, ya que estábamos hablando del Parlasur, al Consejo,
ilustrarnos algo sobre esos proyectos, sobre qué temas eran, en fin. Sí, gracias Silvina. Antes de contestar tu pregunta, quisiera contar a ustedes que, como dice el refrán, todo tiene que ver con todo. Porque precisamente en valga la redundancia, este instante está, como bien sabe Cristina Sica, en sesión el Parlamento del Mercosur. ¿Y qué tiene que ver esto con el encuentro de hoy? Pues que hay tres proyectos de norma sumamente importantes, que si se consiguen las mayorías, el Parlamento aprobaría como proyecto de norma y dirigiría al Consejo de Mercado Común. La primera es un proyecto que tiende a que el Parlamento del Mercosur se vuelva parlamentario en los términos de producir normas obligatorias, que es un proyecto presentado a tratar el Parlamento hoy. El Parlamento va a actuar en el proceso de elección de los magistrados del TPR. Esto va a significar democratizar el proceso de elección de los miembros del Tribunal Permanente de Revisión. Y el tercer proyecto que va a tratar el Parlamento del Mercosur, y alabado sea para los católicos el Santísimo, es que el Parlamento va a adoptar un proyecto de norma para que las opiniones consultivas solicitadas por los jueces nacionales sean obligatorias y vinculantes. Silvina, esto no significa que los señores que se sientan en el Consejo Mercado Común se dignen a tratarlo, porque ahora engancho con tu pregunta. En el año 2010, el Parlamento del Mercosur, por unanimidad, cuando decimos Parlamento del Mercosur estamos hablando, recuerden ustedes, del órgano más democrático del proceso de integración, porque a los integrantes del Parlamento los elegimos nosotros con nuestro voto. Son los únicos funcionarios que elegimos nosotros en forma directa, ya sea porque elegimos parlamentarios o porque elegimos diputados y senadores que luego van al Parlamento. En el año 2010 el Parlamento del Mercosur aprobó, después de un gran debate, el proyecto de protocolo constitutivo de la Corte de Justicia del Mercosur, como así también el proyecto del uso de la bandera, el uso de la bandera del Mercosur en todo acto público, es decir, al lado de la bandera nacional, la bandera del Mercosur. Esos dos proyectos desde el año 2010, diciembre del 2010, Cumbre de Iguazú de Presidentes, está durmiendo en las gavetas del Consejo del Mercado Común. En el año 2018, la delegación, el Parlamento del Mercosur le recordó al Consejo Mercado Común que estaban estos dos proyectos y que por favor los trate y siquiera le informe en qué estado están. Hasta el día de hoy, silencio de radio. Entonces tenemos proyecto de corte, proyecto de bandera, seguramente proyecto de obligatoriedad de opinión consultiva, seguramente proyecto de participación del Parlamento en la elección de los parlamentarios de los miembros del tribunal y proyecto para modificar el protocolo de Europreto. Son todas normas de avanzadísima generación en términos de tratados de libre comercio, que me hace acordar, con el perdón Carlos Molina, de los proyectos Spinelli. Los proyectos más avanzados en la Unión Europea venían de los parlamentarios del Parlamento Europeo. Entonces, creo que en esto sí el Parlamento de Mercosur se parece mucho al Parlamento Europeo, porque los proyectos de avanzada surgen del Parlamento del Mercosur. Lo bueno es que surgen del órgano democrático. Esperemos que los ministros que se sientan en el Consejo de Mercado Común sean tan democráticos para, aunque sea, considerarlos y rechazarlos, si es que acaso no están de acuerdo, pero por lo menos considerarlos. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Jorge Fernández nos ha pedido la palabra, así que adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, ¿Me sí, escuchan? Jorge. Sí, ¿Hola? sí, perfecto. Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, primero felicitaciones, Silvina, a toda la organización, la verdad que muy bueno. A los tres expositores. Yo siempre digo que es un placer escuchar a Alejandro, porque es alguien que tiene una formación técnica y profesional y un conocimiento del Mercosur envidiable. Vayan mis aplausos para él y también para Juan Manuel y el expositor, que ahora no, a Cristian, que habló del Palasur, me parece muy bien. Yo quiero hacer una sola reflexión. Estoy de acuerdo con la radiografía que hicieron los tres expositores. En lo sustantivo, algunas cosas yo siempre difiero con Alejandro, y está bueno que lo hagamos, pero comparto un concepto muy básico que repitió Silvina. No avanzar en el Mercosur es un retroceso.
Eso es básico y hay que tenerlo presente. Lo que sí está claro es que no estamos caminando juntos. Los 4 estados partes no están caminando juntos, no están caminando en lo político, no están caminando juntos en lo ideológico, no están caminando juntos en lo comercial, no están caminando juntos en lo económico. Eso hay que revisarlo, y hay que revisarlo al mayor nivel. Yo no creo que haya mejor oportunidad que esta para hacer una conferencia diplomática de los 4 estados partes a redefinir hacia dónde vamos. Es decir, definir de una vez por todas cuál es el camino. Porque en realidad, yo lo escuchaba a Alejandro, y la radiografía, el inventario de problemas que tenemos, es muy claro. Igual que el inventario de soluciones que podemos abordar. Ahora, si los gobiernos de los estados, porque acá una precisión al último que decía Alejandro de los parlamentarios. Los parlamentarios en su parlamento, y hablo de los uruguayos, nunca plantean estas cosas que sí podrían plantearlo como proyectos de ley, por ejemplo, la elección de los integrantes del Tribunal Permanente de Revisión. En realidad es una norma legal, es modificar el protocolo Olivos. Es decir, el Parlamento uruguayo podría hacerlo. Los parlamentarios uruguayos que están en el Palasur podrían plantearlo, no lo plantean. Y eso obligaría a un veto del gobierno, del Poder Ejecutivo. Esto no se está dando. Entonces acá, digo, o nos sentamos, y hablo de una conferencia diplomática que parece ser lo más razonable, y definimos hacia dónde vamos, o en realidad seguimos retrocediendo porque no avanzamos. En realidad, más que una pregunta, es una reflexión, y comparto muchas de las soluciones propuestas por Alejandro, por Juan Manuel a nivel del Tribunal Permanente y por Cristian a nivel del Palasur. Lo único que me parece de que no caminamos juntos, no estamos caminando juntos y tenemos que caminar juntos. Pero también soy consciente que las elecciones del año que viene en Brasil y en Argentina se transforman también en un obstáculo, porque acá no tenemos políticas de Estado en el Mercosur, que ese es el mayor inconveniente. Perdón la reflexión, pero me pareció que quería aprovechar lo que habían hablado los 3 expositores. Y no hablo más. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, a continuación nos ha pedido la palabra Georgina Guardati, así que adelante. Gracias, Sebastián. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente agradecerles a los expositores, la verdad que brillantes, como así también la intervención de Jorge Fernández, con quien comparto y me hago eco de sus palabras también. Y simplemente quiero transmitirles una pregunta que nos dejó el doctor Alejandro Menicotti, que tuvo que abandonar este encuentro antes de que finalice, pero sí que quiere trasladarle al doctor Perotti la siguiente pregunta y se la voy a transmitir textual. Dice así: en el colectivo argentino, al menos en mi intuición, y perdón por la eventual equivocación, dice Alejandro Menicotti, ha contrapesado la valoración de lo institucional del Mercosur y creo que la eclosión la hizo con el Parlasur, en su relación al costo que ello insume versus el intercambio económico entre los estados. En otras palabras, entre Argentina y Brasil el intercambio del PBI es de más o menos un 2%, por lo cual la pregunta es si se necesita tanto instituto con sus costos para cambiar un 2% del PBI. Le dejo la inquietud al doctor Alejandro Perotti. Muchas gracias. Gracias, Georgina, y gracias por la pregunta. Yo voy a hacer una repregunta. ¿La democracia tiene costos? Si no queremos pagar costos, no tengamos democracia. Tengamos un dictador que no tenga parlamento y que no tenga poder judicial. Y nos va a salir baratísimo. Entonces la respuesta es, la democracia tiene costos. Punto 1. Punto 2, ¿cuál es el comercio intrazona? En el mejor momento del Mercosur, casi el 30% de los que exportábamos al mundo iba al Mercosur, básicamente a Brasil. O sea que el intercambio de Argentina a Brasil es mucho más que el 2%. Para Paraguay es el 50%. La relación es inversa para Brasil. Brasil vende muy poco y vende más hacia terceros países. Desde hace años, nuestro principal socio comercial es Brasil, según datos del INDEC. ¿Okay? Son datos oficiales. O sea que hay mucho comercio. Entonces, medir eso en términos de costo
me parece que es un poco errado. Lo que sí es cierto, y tal vez lo que quiere mi tocayo decir, es que en Argentina hemos sufrido, lamentablemente, una campaña mediática que ha destrozado la imagen del Parlamento del Mercosur. Y básicamente me refiero, y aquí no estoy atacando a nadie, sino a 2 programas políticos que le dedicó Jorge Lanata sobre los costos del Parlamento del Mercosur, donde básicamente creo yo que al periodismo le vendieron pescado en mal estado. Es decir, se hizo 2 programas con mentiras y falsedades, como que el Parlamento del Mercosur no tenía función hasta el 2020, eso es incorrecto, el Parlamento del Mercosur se inauguró en el 2006, de hecho, hoy es la reunión, creo, 70 o 60 del Parlamento del Mercosur. Después se decía que los parlamentarios no eran full time. Sí, los parlamentarios electos por voto directo son full time. Es más, en Argentina no están cobrando, lamentablemente, son trabajadores ad honorem. Y por otro lado, también hubo una campaña durante el anterior gobierno de defenestrar al Parlamento del Mercosur, demostrando su incapacidad y su inoperancia. Lo cierto es, y ahora vamos a hablar del punto de vista constitucional, que el Mercosur, para los países, como cualquier proceso de integración, ha implicado, en términos de división de poderes, transferencia de competencias desde los legislativos al ejecutivo. Con un problema adicional. En el caso argentino, cualquier norma del Mercosur puede dejar sin efecto el Código Civil Comercial o el Código Procesal. Es decir, mañana la Comisión de Comercio del Mercosur, que es el órgano de menor jerarquía institucional, dicta una directiva, y esa directiva en Argentina tiene prelación sobre cualquier ley, incluyendo los códigos. Entonces, para los argentinos es muy delicado que el origen de las normas del Mercosur no sea democrático. Por eso es importantísimo, y no es una cuestión de perogrullo o de protocolo o demagógica, que haya legitimidad democrática en el proceso de integración. Los procesos de integración en su origen son poco democráticos, pero este déficit se va calmando de a poco. Y así pasó con Europa. Después de 25 años recién tuvieron elecciones directas en el Parlamento Europeo. Nosotros debemos avanzar hacia eso. ¿Por qué? Porque el peligro de hacer normas no democráticas es latente. Y para el caso de Argentina y Paraguay también, las normas del Mercosur, independientemente de la jerarquía interna en términos de norma Mercosur con norma Mercosur, para estos 2 países, esas normas prevalecen sobre cualquier ley interna. Entonces, es delicado que todo el poder de fuego legislativo lo condense el Consejo, el Grupo y la Comisión del Mercosur, que son representantes o funcionarios de los poderes ejecutivos. Entonces, tiene que haber una representación diplomática, representación democrática, y eso le encarna el Parlamento del Mercosur. Por eso el artículo 4, inciso 12 del protocolo del Parlamento establece que cuando algún órgano del Mercosur va a aprobar una norma que en algún país o en todo va a requerir de ley a los fines de su internalización al derecho interno, ese órgano del Mercosur tiene la obligación de someter ese proyecto al Parlamento del Mercosur. Obligación que nació en el año 2006 y que hasta ahora el Consejo Mercado Común, el Grupo y la Comisión de Comercio, principalmente el Consejo Mercado Común, que es el que produce normas que pueden requerir de ley, jamás ha cumplido. Entonces, a medida que avanzan los procesos de integración, avanzan más sobre regular la vida de las personas. Y esa regulación debe ir acompañada de una mayor participación del órgano legitimado democráticamente. En nuestro caso, Parlamento del Mercosur. Alejandro, sumando a lo que acabas de decir, que no tengo duda que debe ser así, de allí la importancia de poner en el lugar más propio, ¿no?, al Parlamento en su conformación política, en superar este déficit democrático que está presentando. En punto a lo que vos decías del abordaje constitucional, simplemente recordar que en Argentina, cuando se da la reforma de nuestra Constitución en el año 94, hubo un paso, yo diría, un paso grande, un paso generoso, cuando en el artículo 75, inciso 24, concretamente se habilitaba a celebrar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales. Textualmente dice así el artículo. Y por supuesto ponía sus condiciones, en condiciones de reciprocidad e igualdad, siempre que se respeten los derechos humanos
y el orden democrático, el sistema democrático. Esto es vital. Ahora, ¿qué problema veo en torno a lo que concretamente Alejandro señalaba respecto de esta prelación dentro del propio bloque, que se presenta como una debilidad? Que ni el Tratado de Asunción, ni luego el Protocolo de Europreto abandonan de algún modo este paso tan grande e importante que había dado el constituyente y que ya antes de la reforma de la Constitución, en la causa Ekmejian con Sofovich, la Corte también, previo a la reforma de la Constitución, se había animado a dar respecto de que no se abandona la teoría dualista, que en el ámbito del Mercosur cada uno de los estados partes, estas normas, podríamos decir comunitarias, están de algún modo o requieren de algún modo necesariamente el exequatur de sus gobiernos para poder ser aplicadas en el derecho interno. Entonces, todo este tema de la vinculación entre el derecho interno y el derecho comunitario, en el caso nuestro no hablamos de comunitario, hablamos de un derecho mercosureño propiamente, ¿no? Creo que debe ser también contemplado y debe ser revisado si realmente también queremos avanzar en serio, ¿no? Y no quedarnos solo en una mera retórica. Muchas gracias, Alejandro. Carlos Francisco Molina del Pozo está pidiendo la palabra y con un gustazo enorme le la damos. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Aquí es muy tarde ya, son las 10 de la noche. Y la verdad es que estoy muy cansado porque he viajado desde Madrid hasta Granada y he llegado hace un par de horas, con lo cual estoy bastante cansado por ir conduciendo. Pero es que no me puedo negar porque es un tema apasionante, que estoy disfrutando de escucharos y estoy muy satisfecho de haber escuchado las ponencias de todos. Han sido geniales. Y la verdad es que no puedo dejar de decir, hombre, a mí me gustaría decir, y mucho, me gustaría ahora tener pues, por lo menos media hora o 3/4 de hora para poder exponer mis ideas, que las tengo sobre lo que habéis estado diciendo. Comparto muchas cosas de las que se han dicho, pero en el fondo, y ciñéndome a la última parte, que creo que es la más sustanciosa, porque estamos todos coincidiendo en la necesidad de hacer integración, porque no se hace integración, no se hace. Y entonces, para hacerla es necesario, ¿sabéis lo que yo creo que es necesario? Que articuléis un sistema institucional, porque tenéis instituciones, pero no hay un sistema institucional, no hay una sistemática institucional en el Mercosur. Hay instituciones aisladas, cada una por su cuenta, tiene problemas, y así hay los predominios, como dice Alejandro, los predominios del Ejecutivo sobre el Legislativo, que en Europa lo hemos padecido y que afortunadamente ya lo hemos dejado atrás. Y que luego están los ciudadanos, que es el eje fundamental de todo proceso integrador. Y los ciudadanos tienen derecho a poder explicar y a poder jugar en la democracia, el juego democrático. Esto es algo fundamental en un proceso de integración. Y como dice Jorge Fernández, que también su intervención ha sido muy atractiva, ¿no? Aquí lo que hace falta es ir juntos. Esto de que cada uno vaya por un lado y dependa de qué gobierno sale o está en vigor en cada momento, en cada país. ¿Pero esto qué es? Esto no es hacer integración. Esto es hacer cada uno lo que le da la gana. Para hacer integración hay que ir juntos, como dice Jorge. Hay que ir juntos y habrá cosas que nos vengan bien a unos y otras a otros, pero todos tenemos que meter el hombro. Y un proceso de integración, evidentemente, es solidario. Y hoy por ti, mañana por mí. No puede ser que siempre ganen los mismos, porque entonces no es tampoco un proceso de integración. Las asimetrías están hechas porque existen, lógicamente, pero teniéndolas en cuenta, lo que hay que procurar es buscar niveles de igualdad, niveles solidarios entre todos.
Y bueno, pues evidentemente muchísimas de las cosas que Alejandro Perotti ha estado diciendo, yo las comparto completamente. Hay que dar el paso decisivo, la primacía del derecho comunitario, del derecho mercosureño. Esto de que haya que ir a los ministros para que aprueben lo que se ha dicho para que pueda entrar en vigor en un país, pero no en otro. Pero, bueno, pero esto no es integración, de verdad, no lo es. No os creáis que es integración. Yo a veces lo he dicho en Argentina, muchas veces lo he dicho. Vosotros creéis que tenéis un proceso de integración y os estáis engañando. Tenéis un proceso que querría ser integración, que el gran objetivo es llegar a la integración, pero que desde luego no tiene todavía las mimbres necesarias para que se constituya en proceso de integración. He oído a Juan Manuel lo que estaba diciendo del tribunal y los esfuerzos que están haciendo por llevar adelante la existencia de un verdadero tribunal de justicia, porque es que es el eje fundamental también para la creación del proceso de integración, el tener un tribunal al que los ciudadanos puedan acudir a través de sus jueces o directamente, pero que puedan acudir. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer y que no voy a abusar ni de vuestra paciencia ni de mi ignorancia en este momento a estas horas ya de la noche. Pero de verdad, debéis de replantear el proceso. Estáis en el momento de empezar y replantear todo. Que hay elecciones en Brasil y en Argentina, claro, y después las habrá en Paraguay y en Uruguay, y si entran los adherentes o expectantes de adhesión como Bolivia o como, pues las habrá, y siempre estamos en procesos de elecciones, siempre, y en Europa que somos 27, siempre hay elecciones de algo, y si no son nacionales o estatales, lo son autonómicas, en el caso de España, o regionales o de los Länder en Alemania, siempre hay procesos electorales abiertos. Y no por eso puede fallar el elemento fundamental que es la integración, el gran objetivo, el que todos estamos de acuerdo, la solidaridad entre todos y meter el hombro todos. Bueno, perdonad que me he ido de tema y bueno, de verdad, pensar en crear una sistemática institucional. No tengáis instituciones sueltas. Valen hasta cierto punto, pero llega un momento en que no se puede avanzar más con ellas. Hay que armar toda la institucionalidad dentro de una sistemática y atenerse todos a eso, aceptarlo todos, con voluntad política. Si no hay voluntad política, cuando hay un proceso electoral, todo se va fuera de juego. Perdonadme, son las 10 de la noche. Yo ya aguanto un poco más. Gracias. Sabes, Carlos, muchísimas gracias por tu reflexión y realmente uno pone el acento en esto. Claro está que la voluntad política es lo primero, pero hagamos un ejercicio y pensemos todos cómo con un buen sistema institucional, y remarco la voz sistema que tú recién decías, hablemos de una mejor institucionalidad, como digo yo siempre, no más instituciones, ¿no? ¿Cómo un buen sistema institucional, cuando en un proceso la voluntad política está en tensión o debilita o pretende debilitar el propio sistema, ahí es donde cobra vigor el sistema institucional, generando mecanismos que den seguridad y que permitan el avance más allá de esa débil voluntad política. ¿Qué es lo que nos está faltando en el Mercosur? Hoy nosotros tenemos más que en claro la situación de tensión ideológica entre dos de los socios más importantes del bloque. Ahora, claro, con un sistema institucional que está, como lo hemos visto, minado o debilitado, ojo, sin dejar de considerar el crecimiento, los buenos aportes en determinados aspectos que se han señalado en la reunión, y difícilmente nos permita poner el objetivo como norte y avanzar más allá de que encontremos hoy en este contexto una voluntad política tensionada. Cuando hablo tensionada es porque estoy poniendo justamente
en escena, ¿no? Las diferencias que en lo ideológico se manifiestan en las políticas de integración y por eso quedan de algún modo como disipadas. Comparto absolutamente, has puesto en foco lo central, lo vital de un proceso de integración, que es la solidaridad, complementando lo que había dicho Jorge, caminar juntos. Si entendemos que somos solidarios y caminamos juntos, hoy por ti, mañana por mí, y de algún modo el crecimiento se da. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la reflexión que nos brindaste. Y a continuación nos pide la palabra Cristian Jiménez Corte. Así que, adelante, Cristian. Muchas gracias. Por favor, díganme si se escucha bien, porque no tengo muy buena conexión. Se escucha cortado. Muy entrecortado. Una cosita muy rápida para refrendar lo que decía Alejandro. ¿No se escucha? Cristian, si No, quizás apagas la cámara, porque se te escucha muy entrecortado. Que pasó es baratísimo, es la institución más barata que existe. ¿Escucha? No, ¿Ahí Cristian, un poco mejor? No. Mira, ¿por qué no apagas la cámara? A ver si apagando la cámara, porque se te escucha muy entrecortado. A ver ahí. ¿Ahí me escuchan un poco mejor o no? Sí. ¿Un poco mejor? ¿Me escuchan un poco mejor? Sí, mejor. Sí. ¿Mejor? Ah, bueno. Sí, mejor. Gracias. Simplemente para recordar lo que decía Alejandro Perotti, en el sentido de que el Parlasur es baratísimo. Es el parlamento más barato de todo el mundo. ¿Por qué? Porque los parlamentarios no cobran dieta. No cobran dieta. Entonces no se puede decir que sea una institución cara. Es muy barata. Y después una reflexión muy rápida sobre la naturaleza del Parlasur que me parece que hace falta remarcar. Parlasur es la única institución Lo hemos perdido la señal de Cristian, no se escucha. Seba, no sé si hay otra pregunta y en todo caso cuando pueda lograr conectarse nuevamente le damos la palabra. ¿Queda alguna pregunta pendiente? No, por lo menos en el chat no tengo ninguna. No, Silvi, por aquí no tengo más preguntas. Estamos en hora también. Sí. Perfecto. Bueno, si no hay otra pregunta más, veo que incluso Cristian ha quedado, se ha desconectado, ¿no? Sí. No lo veo, estaba con mucha dificultad. Ahí está de nuevo. A ver si le damos el espacio y ya cerramos con su reflexión. No, se escucha muy mal, así que mejor el silencio. Bueno, entonces, Cristian, Juan Manuel y Alejandro, muchas gracias por sus intervenciones, por aceptar la invitación de nuestra sección Derecho de la Integración para debatir esto, sistema institucional. Los convoco a todos los participantes a que se sigan uniendo a los próximos encuentros. Recuerden que tenemos diversos ejes temáticos. La semana que viene, a la misma hora, por el mismo canal, ¿no? De la misma manera, vamos a estar encontrándonos para abordar Mercosur y política comercial, con un muy destacado panel también. Hemos querido jugar con el factor sorpresa, tenemos a todos los expositores confirmados, todos digamos,
de una distinguida trayectoria, pero bueno, los vamos a ir anoticiando, como ya están todos inscriptos, respecto del panel y por supuesto el link o el enlace para acceder a la reunión. Ha sido un placer reencontrarnos nuevamente en torno a nuestro Mercosur. Muchas gracias al moderador, a la secretaria de la sección, al resto de los vocales, a todos los participantes, a nuestra querida Adi. En este momento está acompañándonos dentro de las autoridades Roberto Vicario, vi por ahí también a Adriana, estuvo el vicepresidente Adriana Castellanelli, estuvo el vicepresidente Alejandro Menicoche, que tuvo que retirarse, Marta, la presidenta de ADI, se disculpó de no poder acompañarnos, así que bueno, muchas gracias a todos. Sí, Graciela también, de ADI hemos nombrado a muchos amigos, estaba nombrando a las autoridades que nos acompañaban de la comisión directiva, pero por supuesto a todos los amigos de la asociación, los que aún no forman parte, invitándolos a que se sumen también a la asociación, muy especialmente a Carlos Molina, sabemos el esfuerzo por el horario, a todos. La verdad que no quiero que nadie quede excluido, están todos comprendidos en este cariñoso saludo final y nos vemos, si Dios quiere, la semana próxima. Un gusto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Silvina, muchas gracias a todos. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Un aplauso para todos. Gracias.